Bien, continuamos con las lecciones que se corresponden con el capítulo 5 y ahora en la segunda lección vamos a analizar en primer lugar algunas de las propiedades más importantes de los movimientos turbulentos. En segundo lugar, vamos a definir conceptos necesarios para estudiar el promediado de Reynolds y luego, con respecto al propio promediado de Reynolds, vamos a hacer un resumen del procedimiento y los resultados más importantes que se obtienen. Bien, entonces, el primer aspecto, que es el estudio, los comentarios sobre la turbulencia, las propiedades de turbulencia, de los movimientos turbulentos, aquí tenéis, podéis ver una lista en la cual se enumeran las que se consideran o se pueden considerar las más importantes propiedades del movimiento turbulento. El propio movimiento turbulento es un movimiento en el cual no hay un acuerdo científico para definirlo de una manera propia, sino que se define de acuerdo, en general, lo que está aceptado es que se define de acuerdo a propiedades observables. Estas propiedades observables son las que están enumeradas aquí y que pasamos a ver. En primer lugar, nos encontramos con la aparente aleatoriedad. Cuando agregamos al término o a la palabra aleatoriedad, aparente aleatoriedad, nos estamos refiriendo a que aún cuando lo que observemos tenga esas características típicas de un movimiento aleatorio, las causas que provocan ese movimiento pueden no serlo. Es decir, basta con que nosotros recordemos el experimento de Reynolds que vimos en la clase anterior, cuando observábamos una aleatoriedad y un caos producido por unas condiciones iniciales que son deterministas, es decir, un caudal constante a través de un tubo y por lo tanto, de un punto de vista riguroso, no se puede considerar un movimiento típicamente aleatorio como, por ejemplo, el caso del oleaje en el mar. Esa es la razón de la aleatoriedad. Observar, por ejemplo, una figura que tenemos también en los apuntes y que voy a mostrar aquí para ilustrar algo lo que estaba comentando. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver dos gráficos obtenidos de la medición de una componente de velocidad en el tiempo en un túnel de viento. Lo que se observa aquí es la desviación de la velocidad media, es decir, la línea horizontal que marca el cero sería la velocidad media, es decir, la velocidad media menos ella misma, y la curva graficada sería la desviación que se mide en ese punto de medición de velocidades respecto de la media. Bien, podemos ver que en el intervalo de tiempo 0-5000 en el primer gráfico y en el intervalo 19.000, 24.000 en unidades de tiempo, el segundo gráfico, en el mismo punto, la apariencia general es bastante parecida y nos daría lugar a pensar que es un movimiento aleatorio. Sin embargo, como decía antes, el flujo es de donde en las condiciones que se ha medido esto, el flujo es constante. Es decir, es un valor que se puede considerar determinista. La apariencia general, como digo, del movimiento es aleatoria, pero si observamos los detalles, dejan de serlo. Por lo tanto, la definición como tal de un movimiento aleatorio depende de la escala en la cual nosotros hacemos la observación o la medición. Bien.
Pérdida y recuperación de simetría es una segunda propiedad bastante común de encontrar y discutir en los textos y que tampoco vamos a entrar en mucho detalle, pero sí a modo de punto de interés, significa que cuando nosotros observamos un movimiento laminar, como veíamos en la clase anterior, si existía una simetría, esa simetría se mantenía, como podían ser las líneas de corriente a lo largo del tubo en el experimento de Reynolds. Observar, por ejemplo, en este dibujo que nosotros tenemos una foto con donde se visualiza líneas de corriente mediante tinte, igual como vimos en el experimento de Reynolds. En la parte izquierda, es decir, de esta frontera clara, blanca, a la izquierda, las líneas de corriente son aproximadamente paralelas que caracterizan un movimiento laminar. Esto de aquí, y la foto en sí, ha sido tomada en la entrada previa a un túnel de viento, donde esto de aquí, esta línea gruesa, blanca, vertical, representa o es una reja con agujeros más o menos finos, y la parte derecha es el interior del túnel. Como podéis ver, las rejas lo que hacen es dirigir el movimiento separándolo en diferentes chorros, los cuales llega un momento que por inestabilidad de sus extremos, es decir, esta línea de corriente tiene una cantidad de movimiento muy distinta a esta, que está prácticamente en reposo, y por lo tanto es como si existiese un borde y crea inestabilidades y empiezan a aparecer remolinos a una determinada distancia, más o menos media la misma. Luego esos chorros, esos remolinos de los chorros empiezan a interactuar entre sí y finalmente a la derecha tenemos un caos. Pérdida y recuperación de geometría tiene el interés científico de observar que esta simetría que tenemos en un movimiento laminar sin transitar, sin perturbar, se pierde aquí. Aquí, dependiendo en qué dirección observemos el movimiento en esta zona, es o no simétrico, pero en general no lo es, y aquí se podría considerar que es simétrico si nosotros vamos cogiendo ventanas y evaluando el movimiento mediante las propiedades medias en cada ventana. Entonces, la media, a lo bruto, digámoslo de una forma un poco grosera, a lo bruto los valores recuperan la simetría en valores medios, pero no en el detalle. Bien. No linealidad. Desde un punto de vista del cálculo de los movimientos turbulentos son siempre no lineales. Es decir, esa no linealidad representa o implica que las condiciones, en pequeños cambios en las condiciones iniciales pueden provocar cambios muy relevantes en las condiciones en un tiempo determinado o las propiedades en un tiempo determinado. Con respecto a rotacionalidad, el movimiento turbulento, como en la foto que acabamos de ver, es altamente rotacional. Por ejemplo, aquí podéis ver en esta figura de cálculo numérico, en donde se representa en un cubo la vorticidad, que es el vector rotacional de la velocidad, que se representa con intensidades de Verte, como en un movimiento turbulento, dado que la vorticidad es lo que mide el grado de rotacionalidad del movimiento, como es importante o muy importante. Disipación. Siguiente propiedad, podemos decir que un movimiento turbulento es siempre disipativo, es decir, el hecho de que existan las fuerzas de inercia sean dominantes respecto de las fuerzas viscosas no significa que las fuerzas viscosas mágicamente han desaparecido. Lo que realmente ocurre en el movimiento turbulento es que la energía
se va trasladando a frecuencias cada vez más altas y a longitudes de onda cada vez más altas, es decir, a remolinos cada vez más pequeños, hasta que al final la L del número de reinos es suficientemente pequeña como para que el número de reinos local sea pequeño y la disipación actúe de nuevo. Enseguida vamos a escribirlo de una forma muy sencilla ahora. Observar. Suponer que nosotros tenemos un remolino de esta escala y la energía del movimiento turbulento, digamos entre comillas caótico, va trasladándolo de esta escala L a esta escala L'. Por ejemplo, si estamos considerando L el tamaño medio de este remolino y lo mismo para L', el tamaño medio de este remolino. Como el número de reinos, que ya volvemos a usar, es U por L partido de nu, si esta escala es la escala de un canal, como los remolinos que vemos habitualmente, por ejemplo, en un canal de ancho L, nos encontramos, como vimos ayer, con un número de reinos muy elevado y el movimiento es típicamente turbulento. Ahora bien, si vamos con una lupa y vemos la escala L' de remolinos muy pequeños que están acoplados con este remolino grande, a esta escala L' que he dibujado aquí, el número de reinos prima va a ser L' ahora, y si esto es muy pequeño, el número de reinos se reduce. Cuando el número de reinos se reduce, o es pequeño, de nuevo las fuerzas viscosas son activas. Y ahí es donde se disipa. Esto que se llama cascada de energía, caracteriza el movimiento turbulento de forma generalizada. Así que es en sí disipativo. El movimiento turbulento, aunque pueda parecer que las fuerzas viscosas han desaparecido, en realidad a escala grande han desaparecido, pero a escala pequeña no. Por lo tanto, esto que estoy repitiendo, que dije hace un momento, implica que siempre perdemos energía cuando un movimiento turbulento existe. Y debemos, en resumidas palabras, debemos gastar dinero para que el flujo persista. Y con respecto a difusión, este es otro aspecto en el cual podemos decir que es otra característica generalizada del movimiento turbulento. Si nosotros nos encontramos de nuevo, vamos a volver a esta figura que creo que puede ser útil. Si nos encontramos con las características del movimiento laminar de aquí, de la izquierda, si nosotros soltamos un contaminante y ese contaminante, al igual que el experimento de Reynolds, está en un difusor, digamos, y esa contaminación se traslada a lo largo de esta línea de corriente, lo que podemos observar es que, por un lado, no se difunde y, por otro lado, si nosotros deseamos que no se difunda, eso es ventajoso. Sin embargo, en movimiento turbulento, si soltamos un contaminante aquí, pues se difundirá. Ventajoso o no, si nosotros queremos que la concentración de ese contaminante sea la menor posible, nos interesará que se difunda y la turbulencia es a nuestro provecho. Si a nosotros nos interesa que se mantenga controlada esa cantidad y no se generalice en todo el flujo, pues entonces juega en nuestra contra. A esto nos estamos refiriendo con la propiedad difusiva del movimiento turbulento. No confundir entonces con disipación. Disipación está asociada al gasto de energía, coste. Difusión está asociado a la capacidad de mezcla. Bien. Bueno, ahora ahora retornemos a este dibujo. Aquí observamos que, como dije antes, teníamos que, por ejemplo, en la curva superior, todas esas fluctuaciones del valor de velocidad colgaban de la media y, por lo tanto, solo estábamos representando en ordenadas los valores que se desviaban de la velocidad media. Eso quiere decir que si yo cojo este gráfico, supongamos valores instantáneos
de desviaciones de velocidad y calculo la media, debería darme 0 si esto está bien hecho. Es decir, eso será simplemente el estar utilizando el concepto que todos conocemos de media, que sería la velocidad u media en un intervalo de tiempo t mayúscula, va a ser 1 partido de t, la integral entre 0 y t, de u instantánea, vamos a ponerla como u de t, diferencial de t. Bueno, esto no es nada nuevo. Eso significará que si el movimiento, como el que hemos mostrado, es estacionario, hasta ahora, en los ejercicios, por ejemplo, del capítulo 2, si estamos representando la velocidad componente u, por ejemplo, en función del tiempo, y el movimiento es estacionario, y vamos a tener esto. Y ahora, en lugar de eso, lo que tenemos es la realidad, al observar, es esto. ¿De acuerdo? Así que si este es el valor u, vamos a ponerlo como mayúscula, el valor medio, tenemos en definitiva que la velocidad u, o u de t, para ser más preciso, instantánea, va a ser el valor medio más un valor u' de t, que es lo que se desvía o lo que hemos visto en la medición anterior. Ahora, bien, utilizar el valor medio, por ejemplo, para los cálculos básicos que nosotros hemos hecho y para los que vamos a hacer, el valor medio, u mayúscula que estoy poniendo aquí, que quiero que quede claro el nombre, y es la velocidad media turbulenta, es decir, podríamos decir, una vez filtradas estas fluctuaciones, está bien. Pero ¿qué ocurre si el problema es suficiente, ¿no? Pero ¿qué ocurre si el problema es transitorio? Si el problema es transitorio y ahora yo pinto la velocidad media en función del tiempo, esto dependerá de t. Y puede ser algo así. Supongamos que estemos nosotros estudiando una crecida en un río y esa crecida en el río implica velocidades medias y caudales variables en el tiempo. Bien. Si ahora nosotros calculamos la media según esta definición de aquí, esta de aquí, ¿qué pasa? Pues vamos a obtener, lógicamente, un valor de media como esto. Y vamos a filtrar justamente el estudio, la evolución en el tiempo. Mucha pelota. Es entonces, necesario una segunda opción para definir la media de la variable, en este caso de la velocidad, para poder así tener en cuenta la variabilidad en el tiempo real que a nosotros nos interesa a escala mayor. Aquí, si nosotros midiésemos la velocidad real, como vimos antes, sería fluctuaciones que cuelgan de algo que depende del tiempo. Yo quiero separar estas fluctuaciones de la media total. Para eso se utiliza lo que se conoce como media de conjunto. Que desde el punto de vista teórico, cómo se define esta media de conjunto significa que este experimento que nosotros estamos midiendo aquí lo repetimos n veces y para cada tiempo medimos el valor que observamos, observamos el valor de u, que será un u i de t, donde i, este subíndice, indica de 1 a n cada medición de cada experimento y por lo tanto la media ahora será 1 partido de n
por la suma de U y de T, de 1 a N. Observar que ahora es necesario poner aquí dt. Y esta sería, digamos, estrictamente la media que tendríamos que usar si el problema es transitorio. Lógicamente, la pega de esto está en que este experimento no siempre se puede repetir. Si nosotros estamos midiendo un flujo natural en un río, esto no se puede repetir, volver para atrás. Por lo tanto, esto es más bien una cuestión ideal, y en la práctica lo que se hace es utilizar esta definición de media, dividiendo o considerando subintervalos. Por ejemplo, para este subintervalo del tiempo tenemos una media, para este tenemos otra, etc. Y al final terminamos representando lo que tenemos ahí arriba por escalones, cosas así, donde cada escalón representa el valor medio para un subintervalo. Como un último comentario muy breve de esta definición de media, tanto la media habitual, es decir, esto que remarco aquí, que ya conocemos, como la media de conjunto, que remarco aquí, cualquiera de ambas que usemos, van a ser distributivas respecto, es un operador lineal, y por lo tanto es distributiva respecto de casi todas las operaciones que nosotros usamos en las ecuaciones de movimiento, por ejemplo, sumas, restas, integrales, derivadas, pero no en el producto. Como ya sabemos, la media del producto no es igual al producto de las medias. Bien, tener este comentario último en cuenta para lo que vamos a ver en un momento. Bien, para terminar con esta lección, voy a describir el método de ecuaciones promediadas de Reynolds. Tanto a nivel de evaluación como a nivel de exigencia de conocimientos en este curso, quiero dejar claro que en este punto específico no se va a pedir estudiar los detalles de las demostraciones en las ecuaciones del movimiento, sino que se va a pedir el entender cuál es el procedimiento y saber, conocer el resultado final, es decir, interpretar a qué se llega. Bien, pues entonces voy a abreviar todo lo que se refiere a detalles de modificación de ecuaciones y de ecuaciones propiamente dichas, para ir al núcleo. Bien. Ecuaciones promediadas de Reynolds. Voy a mostrar un par de transparencias en donde está desarrollado el método. Todas estas líneas están sacadas del libro de apuntes, de la lección 27 del libro de apuntes. Entonces, el inicio y el procedimiento de las ecuaciones promediadas de Reynolds consiste básicamente en algo que ya anticipamos hace un momento. La variable instantánea, en este caso estoy marcando la velocidad u instantánea para cada tiempo, se descompone en la suma de la velocidad media más las fluctuaciones. Es decir, tal como hemos visto antes, de la velocidad instantánea es unas fluctuaciones que cuelgan del valor medio, ya sea estacionario o transitorio. Lo mismo ocurre con las otras variables, como por ejemplo he escrito aquí la presión. La presión es la suma de la presión media más la fluctuación. Eso da la presión instantánea. Cualquier otra variable que se observe o se mida en un movimiento turbulento, ya, por ejemplo, la temperatura del fluido, la energía, la concentración de un contaminante, etc., va a ocurrir lo mismo. Así que el procedimiento también valdría para cualquier otra variable. En este caso, como estamos hablando de las ecuaciones del movimiento, interviene la velocidad, interviene la presión. Bien, entonces, lo que se hace en el procedimiento es, primero, dividir el campo en estos dos, como suma de estos dos,
en este caso un campo vectorial y aquí uno escalar, y se reemplazan, donde aparecen las variables instantáneas en las ecuaciones, se reemplazan por esto. Aquí he puesto un caso que no es necesario saber, pero sí para ilustrar. Por ejemplo, la ecuación de conservación de masa que nosotros vimos en forma integral, en forma diferencial, es la divergencia del vector velocidad igual a 0. Se reemplaza entonces u por u más u'. Y el segundo paso es promediar, que es lo que aquí se escribe como una barra. Una vez que se ha reemplazado, se calcula el promedio de cada uno de los términos de las ecuaciones. Este promedio, ya sea de la media de una forma o de la otra, la media tradicional, la media de conjunto que definimos hace un momento, es lo que significa calcular la media de este término, en este caso la ecuación completa, dado que dijimos y que era importante la propiedad de que la media es distributiva, en este caso respecto a la suma y respecto a la derivada también, pues entonces se aplica la propiedad distributiva de la media y se obtiene finalmente este resultado, en donde al principio aparecía la divergencia de u instantánea y ahora la divergencia de u media. ¿Cuál es la diferencia conceptual entre esto y esto? Pues que este cálculo lo podemos hacer en función de los valores medios, mientras que este lo tenemos que hacer con valores medios y fluctuantes. Por lo tanto, no es lo mismo el coste de calcular un movimiento con un valor constante en el tiempo, por ejemplo aquí, que un valor donde tienes que tener en cuenta todos los detalles minúsculos que se producen en las fluctuaciones. Bien. Lo mismo podemos decir de las otras ecuaciones, que no voy a entrar en el detalle. Se hace todo este trasteo. Parece complicado, pero en realidad es solo trabajoso. Bien. Se hace para cantidad de movimiento lo mismo. Y se llega al resultado final, que es el que estoy procurando mostrar aquí y que vamos a condensar en una dimensión en la siguiente lección. Vamos a partir de este resultado final. Esa es la importancia de conseguir el resultado final a partir del promedio de Reynolds. Esto es lo que acabamos de escribir, bueno, no tiene importancia. Esta es la ecuación de conservación de cantidad de movimiento en su forma diferencial, tampoco tiene importancia el detalle, pero observar que en todos estos términos aparecen las mayúsculas, por lo tanto, valores medios, igual que aquí. Sin embargo, en este corchete aparecen este término, que son las tensiones viscosas, ya comentaremos algo más, pero no es importante el detalle, insisto, las tensiones viscosas y este término donde sí aparecen fluctuaciones, debido a que al ser un producto de fluctuaciones no se puede asumir que sea cero. Estas son las que se denominan tensiones de Reynolds o turbulentas, que está aquí escrito, es un tensor, no importa el detalle, porque vamos a ir al problema unidimensional, acordaros, y estas son las tensiones viscosas medias. Así que, resumiendo, para terminar, podemos escribir, o vamos a escribir, una chuleta. Promediado de Reynolds. Lleva al siguiente resultado. Lo voy a escribir en una dimensión, lo repetimos, lo vemos en la próxima clase, partimos de aquí. El resultado es el siguiente. Las tensiones tau quedan como de dos tipos, como mu derivada de u respecto de i, que ya la hemos discutido en otras situaciones, tensiones viscosas, menos ρ u', v' media. Estas son, pues, las tensiones viscosas medias. Observar que aparece aquí la mayúscula de la velocidad. Dependen de cómo varía la velocidad en el espacio, de la pendiente, si esto es u, de la ley de velocidades. Y estas son las tensiones turbulentas o de Reynolds, que dependen
de este término extraño, que es el producto entre fluctuaciones, en este caso en dos direcciones, U', V'. ¿Por qué es importante, como anticipo, conocer este resultado? Porque no podemos obviar esto si el movimiento es turbulento. Si obviamos esto, como sería el caso laminar, solo tendríamos esto, en donde U' es 0, laminar, U' es 0, y por lo tanto la velocidad instantánea coincide con la velocidad media. Pero en turbulencia no. Así que el efecto que produce el movimiento turbulento en las tensiones, y por lo tanto en la energía, en el trabajo, etc., es este de aquí, que son las tensiones de Reynolds, tau R, que nos está mostrando hace un momento un muestrador de nuevo. Esta es tau R, aquí escrito en forma general, esto es mucho más riguroso, lo tenemos en los apuntes, es un tensor, bla, 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 pero básicamente, fijaros que es lo mismo, olvidaros de los índices, esto es valor medio, gradiente de la velocidad media, y esto es producto de fluctuaciones, tensiones de Reynolds o turbulentas. Bien, en la próxima clase vamos a partir de este resultado resumido aquí, y vamos a tirar a partir de ahí, dado que lo que necesitamos es buscar una forma práctica de calcular esta tensión turbulenta.